Damos inicio al segundo ciclo de charlas que se desarrolla en el marco de la Diplomatura de Derecho de la Salud del Departamento de Derecho Administrativo de la Universidad Austral. Agradecemos especialmente a las autoridades de la universidad, en la cabeza de la doctora Miriam Ibanega y la doctora Nelly Espiño. La charla del día de hoy estará a cargo del doctor Matías Najún, que nos hablará sobre cuidados paliativos, vivir hasta morir. El doctor Matías Najún es jefe del Servicio de Cuidados Paliativos del Hospital Austral y fundador del Hospice Buen Samaritano. Previo al desarrollo de la temática y a modo introductorio, veremos una charla TEC del doctor Najún, para luego, en un bloque de aproximadamente 30 minutos, abordar y profundizar la temática de la charla, reservando un tiempo para las posibilidades de formular preguntas. Empezamos con el video. Yo estaba terminando de jugar al fútbol con amigos y mi esposa me avisa que rompió bolsa. En ese momento estábamos esperando nuestro quinto hijo, pero este venía distinto porque pesaba poquito, estaba de solo 6 meses y nacía ya. Así que volamos al hospital con miles de cosas en la cabeza por todo lo que podía pasar y después de 2 días bravos, nació Juan Bautista, con apenas 800 gramos, un pelletito. En ese momento, se imaginarán, mezcla de alegría y de miedo, prematuro, incubadora, lleno de enfermeras y de médicos, y mi familia full, porque había 4 afuera, y nadie te daba garantías de nada, porque claro, era muy chiquito. En ese momento no sabés cómo va a seguir todo. Lo que sí sabíamos era que íbamos a estar muy acompañados y que a él no le iba a faltar nada. Iba a estar cuidado en cada detalle. Y así fue. Hoy tiene casi 4 años y tira abajo las paredes de mi casa con sus pelotazos. Creo que todos sabemos lo que necesita un recién nacido, pero creo que casi nadie sabe lo que necesita alguien que está en la otra punta de la vida, alguien que se está por morir. Y de eso les vengo a hablar hoy. Tengo el privilegio de trabajar hace 15 años como médico acompañando a personas que están en el final de su vida con una enfermedad terminal. Esto se llama cuidados paliativos y es el trabajo de un equipo para cuidar como cualquiera de nosotros querría y merecería ser cuidado en un momento como ese. Y cuando les hablo de personas con una enfermedad terminal, no se imaginen viejitos nada más, porque esto lamentablemente toca todas las edades de la vida. Laburantes, recién casados, adolescentes, deportistas, si estás haciendo la dieta de las harinas, fumadores, no fumadores. Esto de una u otra manera nos roza a todos. Y yo estoy seguro que todos conocemos a alguien que está luchando contra una enfermedad como esta. Se me vienen a la cabeza personas que ahora estoy acompañando, gente que quizás ustedes conocen, gente que quizás está acá sentada o del otro lado escuchándonos. Y en honor a cada uno de ellos, hoy quiero y debo decirles que es muy probable que mucha de esa gente esté sufriendo injustificadamente. Porque en nuestras sociedades, solo 1 de cada 10 personas recibe el cuidado que corresponde para semejante momento. Y esto es gravísimo. Significa, por ejemplo, que allá afuera hay gente con dolor, pero no de esos dolores que me torció un tobillo, me duele la cabeza, pasajeros. Dolores de esos que no te dejan dormir, dolor que no te deja pensar. Significa que hay gente con gran incertidumbre porque no sabe cómo va su tratamiento, cómo sigue su enfermedad, y ven que se van poniendo flacos, que ya no pueden ir a trabajar y nadie les explica lo que está pasando. Incertidumbre que a veces te aguijonea más que cualquier otro síntoma. Hay gente que obviamente siente cosas, está ansiosa, angustiada, tiene miedo, tiene dudas y necesita ser escuchada, y son poco escuchados, porque escuchar lleva tiempo. Y hay gente que está
girando por el sistema, y ojalá nunca les pase esto, rebotando en las guardias, pidiendo ayuda en una guardia y yendo a otra porque acá no lo ayudan, y llegan como sintiendo que molestan, y vuelta a casa, y nadie los quiere internar, porque son pacientes que le generan gastos al sistema, y entonces quedan fuera del sistema. Yo creo que esto, entre otras cosas, pasa porque nos cuesta hablar de la muerte. Es un tema que nos da miedo, nos paraliza lo desconocido, cómo será no estar más, y vemos películas con terapias intensivas, cables, tubos, miedo al deterioro físico, esto de la chata, el papagayo, depender de otros. Los otros días una señora me decía: Matías, yo ya sé lo que tengo, pero en un momento sentí que el cuerpo se me puso como viejo y tengo solo 52 años. Entonces, la consecuencia nefasta de todo esto es que hoy hay gente falleciendo anónimamente, sin despedirse, sin organizarse, a veces sin saberlo. Es un tema complicado, no es un tema cómodo para andar haciendo sociales, no es un tema sexy, como dice un amigo mío, Juan. Y esto es una parte importante del problema. La primera vez que fui a comer a lo de mis suegros, siempre me acuerdo, esa noche nos conocíamos. En plena cena me tira: bueno, vos que trabajás en esto de cuidados paliativos, muchos regalos para el Día del Médico no te deben hacer. ¿Y ustedes saben a quiénes les cuesta más hablar de la muerte? A los médicos. Somos un poco cómplices de mantener una falsa expectativa. Hemos recibido este mandato de curar, entonces te cuesta reconocer cuando ya no podés resolver, entonces agregás tratamientos innecesarios, diluís las respuestas y de esto no se habla, y va pasando el tiempo, un tiempo que en la vida de esa gente es precioso, un tiempo que es único. Así como cuando te recibiste, te casaste, nació tu hijo, momentos de encuentro, momentos clave. Bueno, este es el momento en el que se cierra tu vida, el último, y hay que darle el lugar que se merece. ¿Vieron como esa última tarde de verano en la playa, que el mar está helado y hay un viento cruzado que levanta las sombrillas, pero vos decís: me meto, andás a ver cuándo vuelvo a tocar el mar? Bueno, acá pasa un poco lo mismo. Es un tiempo para aprovechar, para mirar de frente. No hay que quitarle a nadie la posibilidad de que viva el final de su vida, de que protagonice sus días, de que tome sus decisiones, de que nadie decida por él dónde y con quién quiero estar, de que disfrute con su gente sin dolor, sin síntomas, de que pueda organizarse, dejar sus legados, de que pueda acomodar su alma, de que sea quien escriba el final de su propia biografía. Y esto, que suena medio novelesco, es un derecho que todos tenemos a vivir dignamente hasta el final, tengas la enfermedad que tengas. Hacer cuidados como ese bebé recién nacido. Y está bueno saberlo, porque tenemos que exigirlo. Los cuidados paliativos existen hace muchos años, tenemos excelentes equipos que están en los principales hospitales de las grandes ciudades, en las prepagas, que todavía no son muy conocidos, cada vez hay más. Y los que menos saben de esto y por lo tanto más lo padecen son los que menos tienen. Por eso allá, por el 2009, con un grupo de amigos nos propusimos generar algo distinto, que llegue más y mejor a la gente. Y fundamos el Hospice Buen Samaritano, una casa para alojar a personas sin recursos y con una enfermedad terminal, en donde un equipo de voluntarios, además de médicos, enfermeras, psicólogos, nos hacemos familia de esa gente que está al costado de la vida y los recibimos más que como pacientes, como huéspedes. Que lo que encuentran en la cabecera de su cama es su nombre: Leo, Liliana, Ángel, José. Y llegan de la nada, agotadísimos, desconfiados, doloridos, y les aseguro que acá empieza a cambiar la película. Porque les preguntás quiénes son, les aliviás esos dolores que traen hace meses inexplicablemente, les contás algo de lo que está pasando,
Y se dan cuenta que hay gente que los va a ayudar, que los quiere cuidar, que se quiere comprometer realmente, que va a estar con ellos siempre. Y entonces, ¿qué pasa? Recuperan las ganas de comer, vuelven a dormir una siesta, redescubren que Dios está con ellos en ese momento más que nunca y vuelven a rezar y recuperan la esperanza y dejan de ser un diagnóstico para volver a sentirse personas. Y nos dimos cuenta que esto no necesita ni grandes gastos, ni grandes tecnologías, ni grandes instalaciones. Necesita gente que se ponga en juego. Entonces salimos de nuestra casa y empezamos a ofrecerlo en hospitales públicos en municipios, a donde no solamente llevamos atención y medicación, sino también cursos, para que todo el mundo sepa de qué se trata todo esto. Y lo que está pasando es muy bueno. Miles de personas están siendo acompañadas en esa etapa especial de la vida. Cientos de voluntarios están dando su tiempo para ponerse en juego ahí. Equipos enteros de médicos, enfermeros, psicólogos, trabajadores sociales están empezando a entender y son capacidad instalada en esos lugares. Y lo mejor, todos nos dimos cuenta que ya nadie tiene por qué sufrir, que esa famosa frase, ya no hay nada más para hacer, es una de las grandes trampas de la medicina. Porque cuando vos ofrecés un cuidado, un acompañamiento, un alivio de los síntomas profesional y humanizado, la vida de la gente, de esta gente, aunque se estén yendo, se transforma. Y entonces nos encontramos con familias que se reencuentran en ese momento y que hablan naturalmente sobre lo que está pasando y se van preparando. Hijos que pasan tardes enteras con sus padres y comparten y disfrutan. Mamás que hacen su tarea, sus últimas tareas con sus hijos y son capaces de dejar sus últimos consejos. Gente que te agradece. Esto es impresionante. Los otros días en el hospice una mujer me decía, Matías, yo nunca me imaginé que le iba a decir de nuevo papá a mi viejo. Por esas cosas de la vida se habían separado 15 años atrás y se estaban volviendo a reencontrar en esta semana tan especial para ellos y para esos nietos que conocieron a su abuelo y para nosotros que fuimos parte de ese momento. Entonces, la verdad que yo debo decirles que no hemos acompañado curaciones, pero sí profundas sanaciones personales y familiares en esa etapa de la vida, y esto es poderoso. Cada año que pasa me convence un poquito más que esto no depende de médicos, de hospitales, de enfermeros, que si cada uno de nosotros nos animamos un poco más a hablar de estos temas, si pedimos la ayuda adecuada cuando la necesitamos, acá hay una gran oportunidad para que mucha gente viva mejor, para que muchas familias estén mejor, para que tengamos una sociedad mejor. Siempre me preguntan, vos que tenés 5 pibes y que tu casa es un jardín de infantes y que tenés este trabajo que es tan particular, ¿qué significa para vos terminar bien un día de trabajo? ¿Con qué sensación te quedás al final del día? Y lo que siento se parece un poco a lo que me pasa cuando me acerco a sus camas en esos últimos días de la vida. Como en el caso de Viviana, esta joven mujer de 44 años, que nos conocemos ya hace varios meses, que ahora está dormida, con una respiración superficial, con algunas pausas, pero tranquila, con su marido al lado, como siempre, lo saludo con la mirada, los dos sabemos que falta poco. Apenas está con un suerito, con un poco de morfina para no tener dolor ni falta de aire, la foto de sus 3 varoncitos, la luz de sus ojos, y me acerco un poco más y le tomo la mano, y en ese momento, como un rayo, rememoro todo lo que compartimos, lo que charlamos, su sonrisa, su mirada, sus deseos, su carácter. Qué gran mujer, me emociona pensar en ella. Y le tomo el pulso, que apenas se siente. Y pasan unos minutos largos,
y ya no tiene pulso. Y dejó de respirar. Recién estaba acá y ahora ya no está. Misterioso segundo en el que siento que el cielo y la tierra se tocan, mientras ella se va, serenamente, en paz. Bueno, buenas tardes a todos. Gracias por la invitación. Bueno, nada, me encantaría que nos pudiéramos ver las caras, me encantaría a veces encontrarse y mirarse, aunque sea a través de una pantalla, facilita el encuentro y facilita las cosas. En este caso no se da, pero hago de cuenta que nos estamos mirando. Acabamos de presenciar una charla que tuve la posibilidad hace un par de años y que nos pareció que podía ser una buena manera de entrar en este tema, imaginando que quizás no muchos conocen el tema de los cuidados paliativos, o quizás algunos sí, pero bueno, una charla de este estilo, bueno, nos permite entrar en los conceptos generales de, primero, las personas que atraviesan una enfermedad avanzada, y segundo, la propuesta de los cuidados paliativos. Hablar de estas cosas, bueno, implica un tema sensible, como decíamos ahí, es un tema que de una u otra manera nos roza a todos, así que el recorrido que hagamos en este rato, donde trataremos de intercambiar un poquito, será con mucho respeto, como decía ahí, por si alguno está viviendo algún momento de estos. Siempre nos pasa que algún familiar, algún cercano, algún amigo anda por ahí. No sé cuántos somos ahora, creo que 20 y pico, ¿puede ser? Bueno. Sí, somos 23. Bueno, entonces, quizás alguno anda por alguno de esos lugares. El desafío en aquella charla, medio anecdótico, pero también un poco de backstage, era en un ambiente tan grande como fue Tecnópolis, había 10.000 personas, poder llevar con altura, sin golpe bajo, con realismo, este derecho que son los cuidados paliativos, y bueno, y que de alguna manera pudiera sensibilizarnos a todos en que esto existe. El objetivo de este momento, de esta hora que vamos a compartir, tiene que ver con eso, con si no sabías sobre cuidados paliativos, que podamos charlar un poquito sobre de qué va la cosa y de alguna manera, si yo puedo transmitir algo de mi experiencia en los últimos años, hacerlo. Por eso los invito en estos primeros minutos, hecha esta pequeña presentación, les pregunto, si quieren a partir del chat, que puedan transmitir alguna sensación o con qué se quedaron de lo que escucharon, alguna emoción, algún pensamiento. Si quieren vayamos por ese lado, después por el lado de las preguntas, pero si estaban al tanto de que eran los cuidados paliativos o no. Quizá algunos se sumó más tarde y se perdieron parte de la charla, después queda colgado el link, pero generemos algún tipo de intercambio por ahí, ¿les parece? Pensamientos, emociones, opiniones. Intercambiamos por el chat. Yo voy leyendo ahí: sanación, un derecho, vida, dignidad. Bueno, son palabras que van asomando, ¿no? Paz y saber que se hizo todo porque esa persona se sienta apreciada y cuidada hasta el final.
¿Alguna emoción? ¿Alguien no sabía lo que eran los cuidados paliativos? Ponga una manito. Algunos no tenían idea de qué eran los cuidados paliativos. ¿A alguien le tocó estar cerca de cuidados paliativos? Ahí después te cuento cómo fue durante la pandemia. ¿A alguien le tocó estar cerca de cuidados paliativos por alguna situación personal, familiar? Bueno, algunos sí. Familiar y atendiendo pacientes. Bueno, vamos intercambiando desde ahí. ¿Alguna pregunta que aparezca de lo que escucharon? ¿Alguna primera pregunta que vaya apareciendo? ¿Alguna duda? Hablar de cuidados paliativos, obviamente, como decíamos, es hablar del trabajo de un equipo. Hoy tengo la posibilidad de trabajar en dos mundos, si quieren dos mundos, que es un mismo mundo, que es el de las personas que atraviesan este final de la vida. Digo dos mundos porque trabajo entre los que menos tienen, dentro del Hospice Buen Samaritano, una casa que brinda, como decíamos, cuidados paliativos en esa situación social de la vida, con menos recursos, y en el Hospital Austral, y esto implica el trabajo de un equipo. Se necesitan todas las miradas para todas las dimensiones que sufren cuando una persona atraviesa este momento. Cuando llega una enfermedad se nos mueve la estantería a nivel personal y a nivel familiar y no alcanza con un fármaco. Vamos a necesitar el remedio para aliviar el dolor seguramente, pero hay que abrazar la totalidad de la situación, y de eso vamos a hablar un poquito a continuación. Preguntas que hayan surgido de la charla, algo que no haya quedado claro. Alguien dice que le tocó estar muy cerca por ser voluntario, bombero voluntario en salud mental. Muy bien. A veces uno está cerca de estas situaciones de tantas maneras, ¿no? Personalmente, porque estabas ahí, por algún familiar o por tu profesión. En cualquier caso, como decíamos, el tema de la muerte tiene mala prensa en nuestra sociedad. Evitamos hablar de esto. Nos incomoda, como tantas otras cosas, ¿no? Y entonces, como decíamos ahí, es un punto de partida difícil porque ya el sistema de salud, a los mismos médicos, nos cuesta hablar de esto. Entonces, morirse es normal, es una sana costumbre que tenemos las personas, que en algún momento nos vamos a morir. Obviamente, nadie quiere irse de esta vida. Y no es un problema sanitario, es una realidad del ser humano. Y entonces nos toca transmitir y vivir que cuando uno acompaña a una persona en el proceso del morir, porque tampoco morir es un evento, es un proceso en general, cuando uno acompaña a una persona con un problema de salud, es acompañarse en el proceso de morir. Un buen acompañamiento permite un buen proceso y es la oportunidad muchas veces de cerrar y de celebrar el haber vivido. Lo que pasa es que la muerte nos asusta y entonces ya nos corremos y no hablamos, y cuando te separás ni siquiera te acercás para llevar un calmante, y muchas veces en las familias se evitan los temas y estas cosas no se charlan, y eso muchas veces agudiza el sufrimiento. Entonces, cuidados paliativos no es que no existe cuidados paliativos porque alguien se va a morir, sino porque alguien está sufriendo. Cuidados paliativos habitualmente se asocia, bueno, alguien se está por morir. Y cuidados paliativos no tiene que ver con cuánto tiempo le queda de vida a alguien, sino cuántas necesidades o cuánto está sufriendo esa persona y esa familia por una enfermedad, por un problema de salud. O sea, no tiene que ver con queda poco tiempo, llega a cuidados paliativos, sino hay un sufrimiento que hoy el sistema, los equipos que atienden no están pudiendo aliviar, y entonces cuidados paliativos llega a abrazar esa totalidad, ¿no? Y esto es un cambio, porque históricamente, y les pasará a ustedes, el día que vayas a una consulta y te digan a vos o a un familiar, tenés que ir a cuidados paliativos, vas a decir, se está por morir.
y en realidad la medicina va comprendiendo que cuanto más tempranamente, frente a una persona con una enfermedad avanzada, ya no les decimos personas con enfermedades terminales, la palabra terminal etiqueta, y una persona no termina, a lo sumo culmina, ¿no? Cierra su historia. Entonces, estamos empezando a hablar de personas con enfermedades avanzadas. Y nos toca en cuidados paliativos acompañar a personas durante años con enfermedades crónicas. Ahora vamos a compartir que no solamente son personas con cáncer, sino con enfermedades no oncológicas, EPOC, enfermedades cardiovasculares, personas en diálisis, enfermedades neurodegenerativas, todos problemas que impactan muchísimo en ese paciente, en la calidad de vida de ese paciente y de la familia. Entonces, la medicina en los últimos años ha publicado mucha evidencia acerca de que aplicar lo más tempranamente cuidados paliativos mejora, miren, no solamente la calidad de vida de las personas, sino que muchas veces la sobrevida, el tiempo. Hay trabajos que han demostrado que cuando entra cuidados paliativos versus pacientes con cáncer que no reciben cuidados paliativos, estos pacientes no solamente viven mejor, sino que viven más, ¿sí? Porque descansan, comen más, quizá no viven una fortuna de años, pero los meses que viven, los viven mejor y a veces en más tiempo. Entonces, digo porque muchas veces puede pasar que cuidados paliativos digan, no lo llamemos, asustan, ¿no? Y muchas veces los médicos, los colegas no saben cómo presentarnos. Entonces, el desafío de este rato es contarles que si no sabían, esto existe, como decíamos ahí, todavía muy lento, como en muchas cosas es nuestro sistema de salud, pero es un derecho que todos tenemos para pedir, y es por donde hay que empezar, porque el objetivo es aliviar, y en general el alivio a una persona con una enfermedad avanzada realmente llega. No sé si hasta acá surge alguna pregunta. Hay dos preguntas. Una es cómo saber cuándo es el momento de abandonar el tratamiento y pasar a cuidados paliativos, esa es una. Y la otra es qué hacer cuando alguien te pide eutanasia. ¿Cómo saber cuándo es el momento de abandonar el tratamiento y pasar a cuidados paliativos? En realidad no hay que abandonar un tratamiento, porque muchas veces, vamos a poner el ejemplo de un paciente oncológico que está haciendo quimioterapia y radioterapia. O sea, no significa corto con el oncólogo y paso a cuidados paliativos. Mucha gente sigue haciendo quimioterapia con un intento paliativo, es decir, con esta quimio trato de reducir la enfermedad, trato de alargar un poco la vida, con estos rayos trato de bajar el tumor cerebral, trato de que no me duela más la cabeza. O sea, la gente puede seguir haciendo sus tratamientos y cuidados paliativos complementa ese tratamiento para contener, escuchar, aliviar síntomas, acompañar a la familia, para abrazar esa situación. Entonces, no significa que entra a cuidados paliativos y cortamos con todo lo demás. No. Muchas veces, por eso uso la palabra complementariedad. Se trabaja en equipo con otros equipos. Es cierto que hay momentos en los que sí, cuando ya el cuerpo está muy frágil, recibir tratamientos de ese estilo es desproporcionado, recibir más quimio, más rayos, una nueva cirugía, es desproporcionado, es fútil, porque el cuerpo está muy frágil y podemos dañar en lugar de beneficiar. En ese momento, bueno, es muy claro que hay cosas que hay que dejar de hacer. Entonces el mismo cuerpo te va marcando en el momento que hay que suspender tratamientos de ese estilo para seguir con cuidados paliativos. Ojo, cuidados paliativos no significa tirar la toalla, porque uno sigue haciendo un montón, dando medicación, si hace falta internar, se vuelve a internar, atendiendo en domicilio, generando procedimientos a la medida de ese momento. Si hay que drenar un líquido del tórax, se drenan. O sea, cuidados paliativos no lo vivan como, bueno, no hacemos más nada, al contrario. Hay muchísimo trabajo fino con el interior de la persona, con que la persona pueda hacer su proceso, con los reencuentros familiares y con mucha cuestión farmacológica y médica para que la persona esté bien. Pero sí se suspenden quizá algunos tratamientos. Espero haber respondido a la pregunta. Entonces siempre, ahora vamos a la pregunta que venía a continuación, pero el objetivo es que esa persona, nosotros no acompañamos a la gente a morir, sino acompañamos a la gente a vivir hasta el final, a vivir lo mejor posible ese tiempo que queda, a procesarlo, a protagonizarlo, a tomar decisiones, como decíamos en el video,
bueno, después vamos a compartir algunas historias donde la gente, bueno, vive ese tiempo hasta el final. Entonces, porque muchas veces se asocia cuidados paliativos a eso, ya no hay nada más para hacer, ¿no? Y justamente decíamos que vamos por el otro lado. La gente no se cura, pero hace caminos de profunda sanación. Bueno, vamos a la otra pregunta que era, Matías, ¿qué hacer cuando alguien te pide eutanasia? Bueno, gracias por la pregunta. La verdad que en 20 años que yo de cuidados paliativos, creo que contados con los dedos de la mano, he recibido pedidos de eutanasia, que los he recibido, ¿no? Entonces, cuando alguien me ha dicho no quiero vivir más, supongamos una persona con cáncer avanzado, lo primero que a mí me pasa es que te confronta, el nivel de sufrimiento que alguien tiene te confronta y te conmueve que alguien no quiera vivir más. O sea, es como que te pega, esta persona no quiere vivir más. Es fuerte escuchar eso, ¿no? Siempre es fuerte, porque quizá vos venís acompañando, queriendo ayudar, o llegás en un momento donde recién estás conociendo a alguien que ya viene saturado, cansado, maltratado, descuidado, dolorido, y llegás y en ese momento te dicen basta. Entonces yo les decía que he recibido pocos pedidos de eutanasia, esto de no quiero vivir más, y la mayoría de las veces han sido expresiones realmente pasajeras, porque cuando vos transmitís que hay alivio, que esa persona, nadie va a decidir por ella, que muchas veces la gente le tiene miedo a la falta de aire, a que lo conecten a un respirador y él no puede decidir, a llevarlo a una terapia intensiva. O sea, la gente, cuando desactivás los miedos que muchas veces la gente trae de sufrir, de no decidir, de perder libertad, en fin, o de que su familia sufra, cuando vos desactivás y te comprometés a estar cerca, a aliviar, y lo cumplís, esos pedidos se desactivan. Es así, es así. El pedido de eutanasia muchas veces, siempre, terminó siendo una expresión pasajera. Yo no quiero decir que no haya sufrimiento, porque esa persona está sufriendo, pero bueno, de ahí en adelante nos comprometemos si había dolor, si había falta de aire, si había necesidad de contención, a aliviar eso. Puede ser, y acá nos metemos en un concepto bien paliativo, que en algunas situaciones ese sufrimiento, o por un síntoma, o por una causa existencial, o sea, sufro tanto que ya no quiero vivir más así, hicimos todo para aliviarte y seguís sufriendo, o sea, o aparece un síntoma refractario, no lo puedo aliviar, o aparece un sufrimiento existencial refractario, uno tiene el recurso, en el contexto de una enfermedad avanzada, incurable, que está probablemente en el final, de lo que se llama sedación paliativa, sedar a alguien para aliviar ese sufrimiento. He hecho todo para aliviarte, estoy cerca tuyo, y sin embargo sigue el sufrimiento, entonces está el recurso de sedar a alguien para aliviar esa situación. Esto se charla con el paciente, se charla con la familia, es un recurso bioéticamente legal, médicamente legal. Pero vuelvo al principio, en general los pedidos de eutanasia tienen que ver con situaciones pasajeras que el equipo logra, que hemos logrado en 20 años, ¿no? Les doy mi opinión, mi experiencia. El equipo logra acompañar y puede acompañar. O sea, no se trata de convencer al otro, che, no te mueras, yo no te voy a convencer de nada, sos vos el que está sufriendo, simplemente quiero estar cerca tuyo, vamos a estar cerca tuyo, y el alivio viene. Muchas veces, y es una diapo que después les quería mostrar después, no hay cuidados paliativos en los ambientes, en los hospitales, no hay acceso a calmantes, no hay equipos que contengan, los médicos no tienen tiempo, no están formados. Entonces la salida es, démosle algo para que no viva más, porque está sufriendo. Pero no es esa la salida, es démosle cuidados paliativos, seamos presencia que acompaña, que alivia, profesional y humanizada. Eso es cuidados paliativos. Esa es la respuesta médica para ese momento, la respuesta médica adecuada. Pero bueno, muchas veces no hay esto, entonces la gente dice, no queda otra, apáguenme, ¿no? Espero haber respondido a la pregunta, podemos seguir intercambiando.
¿Cómo están? Entonces, quisiera compartirles, yo sigo, pero ustedes me interrumpen con alguna pregunta, como si estuviéramos cara a cara. Quisiera compartirles un poquito de una presentación, un PowerPoint que tengo por ahí. Ahí vamos. Bueno, ya perdí el chat, así que si aparece alguna pregunta, Fernanda, te voy a pedir que me la cuentes. Perfecto, y acá. Yo les decía que muchas veces la persona que tiene una enfermedad avanzada sufre físicamente, me duele la metástasis lumbar, la metástasis ósea, y ahí uno va con el calmante, ¿no? Pero no alcanza con un calmante cuando se pone en juego toda la persona. Emociones, miedo, angustia, incertidumbre que hay que cuidar, espiritualidad, sin sentido a veces, ¿por qué a mí? ¿No? La gente trae esas preguntas. Y dolor social, porque ya no puedo alzar a mis hijos, ya no soy el que era, no puedo ir a trabajar. Entonces, cuidados paliativos viene a abrazar la totalidad de esa situación. Con un calmante a veces no alcanza, pero sin el calmante tampoco podés hacer lo otro. Entonces, es un equipo que busca entrar en esta dinámica del dolor total que mucha gente atraviesa. No todos tienen dolor total cuando tienen una enfermedad avanzada, porque hay gente con mucho recurso espiritual, con mucha red familiar, con mucho recurso emocional, pero bueno, la enfermedad, una enfermedad que avanza te confronta, ¿no? Entonces, cuidados paliativos viene a tratar de abrazar un poco todo eso. ¿Qué es lo que pasa en el mundo? Y es una palabra también transformándolos a ustedes en difusores de los cuidados paliativos. La verdad que hace poco hay un grupo Lancet inglés que hace cada 2 años investigaciones sobre distintos temas globales y en el 2018 tomaron el tema de los cuidados paliativos y titulan esta investigación como dramáticamente, aliviando el abismo de acceso a los cuidados paliativos se alivia el dolor. Lo que ellos demuestran que en el mundo los cuidados paliativos, bueno, son conocidos, pero la mayoría de ellos no accede, de las personas no accede. Y por lo tanto sufre dolor y por lo tanto no quiero sufrir más y por lo tanto hagan algo y por lo tanto empiezan a aparecer pedidos, como decíamos antes, de eutanasia, pero porque quizá todavía no están desarrollados los cuidados paliativos. Y ellos publican lo siguiente: el 50% de la población mundial recibe menos del 1% de la morfina distribuida, mientras que el 10% de los países más ricos del mundo disponen del 90%. La palabra morfina quizás evoque en ustedes lo peor, pero en realidad la palabra morfina es el analgésico, el calmante de elección en personas con dolor avanzado, que en gotitas o en pastillas alivia y la persona puede hacer su vida, vuelve a trabajar, puede manejar. Nosotros asociamos morfina a alguien que se está por morir, pero morfina es sinónimo de continuar tu vida normal y aliviar tu dolor. Pero fíjense que la mayoría de la gente hoy en el mundo no accede a morfina. Esto es un problema. En Argentina tenemos morfina, hay disponibilidad de morfina. Lo que suele pasar es que muchos médicos no saben usarla y entonces la gente no accede al tratamiento por falta de formación, pero es un país en el que hay morfina y es una droga barata y fácil. Fíjense lo que pasa en el mundo. Este mapamundi está deformado justamente porque está agrandado, hipertrofiado, América del Norte lleno de opioides, y nosotros estamos flaquitos y algunas zonas de África casi no existen, pero porque en esos lugares falta morfina, hay sufrimiento, hay dolor. Bueno, y entonces la respuesta que estamos diciendo no está llegando, ¿no? Fíjense qué fuerte que es ver este gráfico, ¿no? Hay toda una política muy fuerte en el mundo para que esto crezca. Y en Argentina solamente el 5 al 10% de los que necesitan cuidados paliativos lo necesitan, lo reciben. Entonces, bueno, hay un gran trabajo por acá para que este derecho finalmente se concrete. ¿Vamos bien? ¿Algún comentario, alguna pregunta? Están ¿Seguimos? medio tímidos, pero yo ¿Cómo? te escucho, están medio tímidos, digo. A ver si los estamos animando a que pregunten, que queremos escucharlos. Yo te escucho en alguna oportunidad el hecho de que me parece que haces hincapié mucho en cómo impacta el escuchar al huésped, ¿no? Bueno, un poco, esto
esta frase que yo decía, dejan de ser un diagnóstico para volver a sentirse personas, es verdad. Es sentarse un ser humano con otro ser humano, te alivia el dolor, te doy el calmante justo, pero después contame tu historia. La gente necesita contar lo que viene atravesando y eso es parte de la terapia. No solamente me das el calmante, sino demostrame que te intereso, escuchame, conteneme, acompañame, intercambiemos. O sea que hay una necesidad grande de compartir y de sentir que al otro le interesa, el que me cuida está interesado realmente, ¿no? Entonces, yo no me acerco a un paciente, me acerco a un ser humano que sufre y que necesita presencia, necesita escucha, necesita tiempo. Y que yo use bien, adecuadamente el calmante, porque si yo no le alivio el dolor no me va a poder contar lo que le pasa. Entonces, uno entrenás esa presencia. La calidad de tu presencia hace a la calidad de la experiencia del otro. Y en eso la escucha tiene muchísimo que ver. Escucha no solamente el médico, un equipo de cuidados paliativos es médico, enfermera, psicólogo, voluntario, como ahora vamos a compartir. Miren, acá les presento el equipo del Hospital Austral, les podría hablar del hospice, les voy a hablar un poquito del Austral y de algunas historias que hemos tenido en esto de que la gente vive hasta el final. Hoy somos médicos, enfermeras, psicólogos, una musicoterapeuta, nuestro capellán, una nutricionista, una kinesióloga, voluntarios. Voluntarios son personas comunes como ustedes que deciden dar un rato de su semana a sumarse a un equipo, a acompañar, concretamente en el hospice. Mucho de lo que pasa en nuestra fundación es gracias a la presencia de voluntarios que cocinan, que limpian, que acompañan a las enfermeras, en fin. La gratuidad de la presencia, la gratuidad de tu presencia es terapéutica. Vos venís gratuitamente como voluntario a estar cerca de alguien que sufre y eso lo confronta al otro y le llama la atención. Vos que no me conocés me querés cuidar, eso a veces es más analgésico que la morfina. Pero bueno, acá les presento nuestro equipo del Hospital Austral. Tenemos un lugar de internación dentro del Hospital Austral, acompañamos a gente internada Austral, pero hace un par de meses inauguramos un sector propio en el campus del Austral que se llama Unidad de Cuidados Integrales Austral. Son camas específicas de cuidados paliativos. Esto que ven acá es un centro específico de cuidados paliativos que tiene 7 meses. Lo que les quiero contar les voy a mostrar algunas fotos con mucho cariño de personas que hemos acompañado, con mucho respeto. Traer estas fotos, estas historias, de alguna manera es honrarlos a ellos, es agradecerles porque lo que nos han enseñado. Bueno, porque nuestros pacientes son nuestros grandes maestros, ellos nos enseñan de qué se trata estar en el borde de la existencia, ¿no? Nosotros estamos con ellos, pero son ellos los que están ahí, y es un tiempo de mucho aprendizaje. Así que compartirles algunas historias. Lo primero es que cuando llegan los recibimos por su nombre, y como decíamos, ahí empieza a cambiar la historia, porque me estaban esperando, ¿no? Me están esperando. ¿Me interesás vos, Raúl? No, el hepatocarcinoma o tu cáncer de mama, ¿no? Entonces, me están esperando, soy yo, vuelvo a ser yo. Se pone en juego otra situación, otra manera de relacionarse. Muchas veces cuando llegan a nuestro equipo, a nuestro centro, en general saben lo que está pasando, ya hemos podido hablar, han preguntado y hemos respondido. Es una parte muy importante de la comunicación, que ellos sepan lo que están pasando, porque a veces la medicina te engaña y te dice que vas mejor, pero la enfermedad va avanzada y mucho el sufrimiento es no saber. Entonces, gran parte del trabajo nuestro es contarles lo que está pasando. Y una vez que vos generás el entorno apropiado, aliviás los síntomas, te encontrás de voz a voz, saben un poco más de lo que está pasando, pueden pasar estas cosas. Un marido en el jardín de nuestra unidad, un marido que era re enojón, con un carácter tremendo, muy difícil cuando estaba internado en el hospital, y sin embargo uno propicia momentos distintos que hacen a que se puedan decir cosas entre ellos, que hacen a la sanación, aunque estén con enfermedades avanzadas. Margarita estuvo internada en nuestra unidad durante muchos días. Ella tenía un cáncer de vía biliar muy avanzado, estaba media amarillita, una mujer divina con su hija que estaba ahí al lado, ahí que está con ese barbijo negro.
y estaba no quería salir. Nosotros siempre les proponemos salir un poquito al jardín estar al sol, y estaba como, bueno, sabiendo lo que pasaba, pero bastante entregada y enojada no, como frustrada, y en un momento alguien menciona, después de 10 días de estar con nosotros, caballos, y se le ilumina la mirada, y empieza a contar que ella había crecido en un campo en medio de caballos, y entonces enseguida se activa esto de que un caballo venga a nuestra unidad, ¿no? Una locura. Tuve que pedir permiso al consejo directivo del hospital para que un caballo venga al Austral. Pero fue una mañana inolvidable. Fíjense la sonrisa y el encuentro entre ella y el caballo, y en el caballo su historia, su niñez, tantas cosas, todos alrededor de ella. Y a partir de ese momento ella cambió y empezó a estar más expresiva y más agradecida. Y no es que el caballo no volvió, pero algo cambió en ella, y que tuvo que ver con, estuvimos atentos a un comentario que hizo, y a que lo que ella necesitaba en ese momento iba más allá de los libros de medicina, ¿no? Pero alguien estuvo atento, alguien lo pescó, y ahí tiene un suerito colgando y tiene morfina. O sea, no es solamente te traje un caballo, no hay mucho detrás, pero bueno, cosas que pasan, que le permitieron a ella encarar ese momento de otra manera. Ahí les pregunto, y abro el chat, si todavía están atentos, quiero preguntarles qué ven de común, qué patrón común tiene esta foto. ¿Qué hay de común en esta foto? Yo me animaría a decirte la sonrisa. Sonrisa, dice Victoria, sonrisas, todos sonríen, sonrisa. Exactamente. La palabra es sonrisa. Ella es Paz, tiene 48 años, ella se llama Paz, que está en la cama, tiene 48 años. Y alrededor tiene a sus hijos, a sus hermanos, a sus papás. Los que están ahí mayores son sus papás. Y lo que ven son sonrisas. Y ella sonríe. Todos sabían lo que estaba pasando. Paz sabía de su enfermedad. Paz falleció 2 días después de esta foto. Y nadie estaba engañado. Estaba ella pudiendo aliviar su dolor, habían podido decirse las cosas, habían podido despedirse, estaban al sol en un jardín bajo unos árboles, viviendo ese día y todos los días previos, sonriendo. Entonces, lo que pasa es que la gente, y Paz falleció en paz. Esto no le quita tristeza a los que quedan, pero los que quedan en paz también. Obviamente la extraña. Esto fue hace 1 mes y medio. Los que se van en paz, y los que quedan en paz. Estuvimos, acompañamos, hablamos, compartimos, y vimos que ella se fue en paz también. Entonces, esto es real, y es una mujer joven que uno podría decir, no puede ser, estoy sufriendo, en fin, pero hubo trabajo detrás de esto, hubo acompañamiento. Sigo. A ver si... Hay una pregunta, no sé Dale. si Esteban pregunta, ¿han advertido si los pacientes se manifiestan sobre estos cuidados mediante directivas médicas anticipadas? Sí, exactamente. La gente que conoce esto empieza a dejar sus directivas. La gente que se va enterando un poco de qué va la cosa y que se anima, y además hay que animarse a hablar, ¿no? Cuando hay alguna enfermedad, animarse a imaginar que algo puede pasar, que es lo que a veces como no hacemos. O sea, siempre pensamos que las cosas van a andar bien, pero hay que animarse a pensar que las cosas pueden ir no tan bien, y entonces la gente expresa sus directivas anticipadas, exactamente. Y bueno, uno las vuelca en la historia clínica y la transmite a la familia, y generamos reuniones familiares. Él es Raúl. Raúl es un ingeniero de 80 años que trabajó muchos años en el exterior. Ford lo mandó como gerente a Estados Unidos muchos años, casado, con una única hija que adoptó allá en Estados Unidos. Yo lo atendí en consultorio externo por su cáncer de colon muy avanzado durante varias semanas. En el consultorio externo venía cada vez más débil, en un momento se internó en el Hospital Austral, porque él estaba cada vez más débil. Fue a su casa, él vivía con su hija acá enfrente, en Martindale, y en un momento Martindale ya no lo podían cuidar, entonces le ofrecimos venir a nuestra unidad de
la que le estoy contando, la unidad de cuidados paliativos del Austral, él tenía una particularidad, que a él le gustaba mucho la música, un ingeniero bien metódico, bien ordenadito, bien detallista, espero que no haya ingeniero del otro lado, pero es así, bien ordenado. Entonces, y además tenía una particularidad, que le gustaba mucho la música, pero no tocaba ni cantaba bien, era un estudioso, había estudiado armonía, le gustaba mucho, desde ese lugar le entraba la música. Y entonces cuando estaba en Estados Unidos, ahí está con su nieto, se compró un piano con su mujer. Se mudó, después de muchos años vinieron a Argentina, vinieron con su hija, se trajeron el piano, su esposa falleció hace 7, 8 años, y el piano, él medio que lo había ordenado, había estudiado cómo funcionaba el piano, no lo tocaba bien, él quería saber cómo funcionaba, bueno, se había metido intelectualmente en la música y en el piano. Y entonces, cada vez que nos veíamos me volvía a hablar de su piano, que no lo había terminado, que tenía algunas clavijas que faltaban, que había que tensionar no sé, en fin, que lo tenía que terminar, y él insistía con eso, ¿no? Entonces, bueno, llegó a nuestra unidad y volvía a insistir que él le había enseñado a su nieto cómo hacerlo y qué sé yo. Entonces, bueno, resulta que estaba el tema del piano como un pendiente grande, él estaba con su calmante, con su oxígeno, qué sé yo, y resulta que empieza a insistir, y esto es un 25 de diciembre, dijimos, bueno, ese piano tiene que venir al hospital. Entonces, esto es un 24 de diciembre, perdón, un flete trajo su piano desde su departamento en Capital a la unidad, porque él tenía que terminar su piano, él no podía físicamente hacerlo, pero su nieto que está por ahí lo iba a hacer. Y bueno, y traigamos el piano, metimos el piano en su habitación, ahí está su hija y las enfermeras, metimos el piano en su habitación de la unidad, y le faltaban cosas, había que terminar en un laburo de 3 o 4 horas, pero él estaba necesitando que eso ocurriera, vaya a saber uno por qué, por su historia, por su esposa, por su vida, por lo que sea. Entonces, eso fue un 24 de diciembre que entró el piano, y el 25 de diciembre su nieto laburó al lado de él durante 4 horas sin parar, tirando, tensando, clavando clavijas, no sé, no. Y así fue. Y el 25 de diciembre él volvió a escuchar su piano que habían comprado con su esposa. Su nieto, miren qué legado, su nieto, con él al lado, reconstruyó, le volvió a dar vida a ese piano de este matrimonio. Y creer o reventar, al día siguiente falleció. Ahí lo vemos charlando, casi observando ese momento con una vitalidad, bueno, frágil, pero al día siguiente falleció. Después de mucho cuidado, de meses, de alivio, de presencia, bueno, cerró, protagonizó, vivió hasta el final y se fue en paz. Y ese nieto cómo habrá quedado y su hija cómo quedó, ¿no? Fíjense qué maravilloso. Acá les hago una pregunta y ya vamos terminando. ¿Quién es el paciente de todos los que están ahí? ¿Quién es? Remera blanca, remera azul, camisa blanca, pónganlo así. El del sillón. Bueno, hay varios en el sillón. Remera azul a la derecha. Bueno, ahí están muy cerquita de la pantalla, pero sí, acá es un grupo de amigos que se han juntado a Campera Azul. ¿Por qué les pongo esto? Porque este es un grupo de amigos que se juntaron en nuestra unidad. Tenemos un Zoom arriba. El paciente es el que está bien a la derecha de la pantalla, tiene la tez de la piel un poquito más amarillenta. Hernán, de unos 50 años, que se juntó con sus amigos casi todos los días que estuvo en el hospital con nosotros. En este caso estaban viendo el PSG y el Real Madrid, hace un par de semanas, a vivir, a compartir. Y él sabe lo que está
pasando. Y ellos también, y en ese suerito el calmante, y viviendo la vida, ¿no? Y a los pocos días, se volvieron a juntar jugando al truco. O sea, se están viviendo. Lo que les quiero contar es que no se están muriendo, no están muriendo, se está viviendo, y ellos se dejan acompañar. Esto pasa porque uno se anima a hablar de estas cosas, porque uno alivia los síntomas, porque uno le da lugar a la familia, a los amigos, y los amigos se animan a entrar y a ser parte. Esto no pasa si uno se enoja con la enfermedad, si uno se enoja con los médicos, si uno no acepta los calmantes, si uno quiere acelerar las cosas. Esto no pasa. Esto no pasa porque uno bloquea procesos. Hernán se fue en paz, se fue viviendo con sus hijos cerca, con sus amigos cerca. Todos los días pasó algo, nos hacían unos patis un día, camarones, otro día nos llenaron, o sea, fue un grupo muy especial. Hernán falleció hace 2 semanas. Les repito, generar un entorno apropiado para que la gente viva hasta el final. Es un hombre joven. Y termino con la última historia para no cansarlos, pero en el fondo es demostrar que esto es así, y creo que estamos en tiempo, porque nos quedan 2 minutos, ¿verdad? Sí, hay una pregunta antes que acompañan pacientes de pediatría. Cuidados paliativos existe en pacientes pediátricos. Nosotros trabajamos con cuidados paliativos para adultos, pero hay grupos pediátricos que cuidan a niños. Así que sí, existe cuidados paliativos pediátricos, en el Austral y en tantos otros hospitales. Silvina tiene 27 años. Cuando nació, estaba embarazada de su hijo, le diagnosticaron un cáncer muy avanzado de vía biliar, y en el hospital Austral le hicieron un trasplante hepático en el 2014, una historia que publicó acá la revista del Austral, muy linda, porque con un cáncer muy avanzado nació su hijo y después le hicieron el trasplante hepático. Yo la conocí en aquel momento porque estuvo muy frágil. Después la enfermedad, después de muchos años, en el año 2021 volvió. Fíjense qué joven Silvina en aquel momento, y llena de vida después de su trasplante hepático. Después la enfermedad volvió. Silvina tenía un carácter, ¿cómo decirlo?, fuertísimo, durísimo, tremendo. Una reina cuando estaba bien, pero muy filosa cuando se sentía mal, y enojada con la vida, y enojada con la enfermedad, y enojada con no poder llevar una vida normal siendo tan joven, y no poder ser mamá, cuando la enfermedad volvió en el 2021, el año pasado. Durísimo, y se nos hacía muy difícil acompañarla por su enojo, y echaba a los médicos de las habitaciones y a las enfermeras, en fin. Muy profunda, como buena artista y como muy cantante, muy espiritual, muy honda, pero también muy filosa. Cuando la enfermedad avanzó, le propusimos venir a nuestra unidad de paliativos, de donde estamos hablando, la unidad de cuidados integrales, y acá está. Y cuando llegó a este entorno de cuidado 24/7, empezó a encontrar con sus amigos en el jardín, a tocar música y demás, como que estuvo como empezando a aceptar y a procesar un poco mejor lo que le pasaba, y claramente sabía que el tiempo se acortaba. Lo que hace cuidados paliativos de alguna manera es, sabiendo que el tiempo es corto, es ensanchar el horizonte, ¿no? Que ese tiempo sea más ancho. Esa tarde me acerco a ella, esta foto es un viernes a la tarde, ella hacía 10 días que estaba con nosotros en la unidad, y me dice: Mati, sé que me queda poco tiempo, me quiero ir a la playa. ¿Puedo? Así, donde está sentadita ahí. Y le digo: bueno, Silvina, es ya, porque hay que aprovechar esta ventana de tiempo. A veces uno tiene tiempos más cortos y hay que aprovecharlos, porque no sabes si en 2 o 3 días cambia físicamente y algo no se puede hacer. Eso era un viernes a la tarde. Llamo al marido, llamo a los papás y les digo: ¿se quiere ir a la playa? Bueno, ¿y qué hacemos? Y llévenla. Sábado a la mañana viene en auto, este es su hijo Lucas, el bebito de la tapa de la revista, que ya está más grande, empujando la silla de ruedas. Sábado a la tarde, Pinamar. Ella quería ir a Pinamar a ver el mar. Se va con su sonda, con su familia, con su hijo, y a vivir ese momento, a protagonizar, a estar frente al mar, a sentir el viento en la cara, con su dolor, con sus cosas, con todo. Ahí como podía, la llevaron. Estuvo en el mar, volvió el domingo,
y así con su carácter que tenía, me dijo: Mati, el tiempo fue una cagada, no pude ver ningún amanecer, perdón por la palabra, pero me lo dijo así, no pude ver ningún amanecer, quiero ver un amanecer. Y ese martes, cuando volvió, hacía 7 grados, y a las 7 de la mañana pidió salir, y ahí está su mamá, con la enfermera a la izquierda, con su suerito, presenciando ese amanecer. Es como paradójico que alguien que se va de la vida quiera ver un amanecer. Ella estaba viendo un amanecer, ¿no? Abrigados, un amanecer en nuestra unidad, viviendo ese momento. Y después volvió a su cuarto, y al día siguiente quiso salir a presenciar un atardecer. Y hacía tocar todo eso que la vida tiene de vida, ¿no? Que muchas veces tiene que ver con la naturaleza y con los vínculos. ¿Por qué? Porque estaba cuidada, porque no tenía dolor, porque estaba acompañada, porque habíamos hablado todo lo que había que hablar, porque estaba su familia cerca, porque estaba recibiendo el cuidado que merecía. Ella participaba de un coro muy grande con gente del Colón, y entonces sus amigos le organizaron un gran concierto y vinieron a darle un concierto, y estábamos casi en plena pandemia, fíjense, todavía mucho barbijo, y se llenó el campus de amigos que vinieron a escuchar el concierto, y salieron otros pacientes con sus camas a presenciar el concierto, y ahí está ella, flaquita y muy débil, presenciando el concierto de sus amigos. Y lo que a mí más me llamó la atención, no me llamó la atención, me conmovió, es que ellos le venían a dar un concierto, y en pleno concierto, ella, que casi no tenía fuerza, les aseguro, empezó a dirigirlos. Levantó las manos, se hizo cargo de ese momento y volvió a dirigirlos, porque se dio cuenta que no iban bien, que estaban fuera de tiempo, que estaban desafinados, y dijo: no. Y fue tremendo, porque casi no tenía fuerza, pero ella siguió siendo ella hasta ahí y se puso a dirigirlos. Y entonces, eso dice, como diciendo: ahora sí, ¿vieron? Díganme si no está viviendo. Díganme si no, cuando despliega sus manos ahí, como yo no sé qué significa eso, si no está viviendo y nos invita a todos a vivir. Cuando ella podría decir: basta, no quiero más, ¿no? Y lo podría haber dicho en su enojo, en su bronca, y probablemente lo hubiera dicho con su carácter si no hubiera recibido el cuidado que tenía. Perfectamente podría haber dicho: basta de esto, ¿no? Pero transitó y recorrió ese tiempo de otra manera, y su familia también, como se imaginarán. Así que termino con estas historias que tratan de reflejar un poco el trabajo, que no es fácil, que es exigente, que es mucho, y que es real, y que tiene que seguir creciendo en nuestro país sin cuidados paliativos. La Nación vino y reflejó esto después en una nota que está por ahí colgada, porque estas situaciones nos inspiran a todos, ¿no? Y falleció poquitos días después, el año pasado, en nuestro equipo. Bueno, llego hasta ahí. Siempre cuando terminamos, cada año hacemos una misa donde recordamos a cada persona que falleció en nuestra unidad, e invitamos a los familiares a que vengan y prendan una velita por ellos, y bueno, de alguna manera volver a ponerlos y a rezar y a reencontrarnos. Y fíjense la gente que viene, ¿no? Es bastante simbólico que la gente decía volver a donde alguien que querés mucho falleció. Y fíjense cómo la gente vuelve a agradecer, vuelve a recordar, vuelve a pasar por esos lugares donde uno imaginaría que nadie quiere volver porque alguien se fue y te dejó triste, pero la gente vuelve y se llena, y los encuentros son lindísimos. Bueno, hasta acá llego, muchas gracias, no sé si hay algún comentario, pero bueno, estamos en tiempo. Los comentarios son ganas
de vivir hasta último suspiro, impactante, ¿no? Bueno, agradecen esto de difundir, ¿no? Esto, yo creo que vos lo primero que me dijiste fue que se sepa que esto es un derecho, ¿no? Y me lo repetiste varias veces, y yo quizá iba por otro lado, y vos, no, que esto es un derecho que tenemos todas las personas, así que, bueno, no sé, creo que lo transmitiste, y me quedo con esto, y esto evidentemente que es una necesidad que tenemos de difundir y capacitar para que llegue a todo el que lo necesite, ¿no? Así es. Agradecerte, muchísimas gracias por haber estado en el ámbito de la diplomatura. Nada, gracias. Gracias por todo lo que haces. Bueno, muchas gracias. Nelly, ahí no te escucho, estás hablando, pero me parece que no te escuché. Ahí está. Sí, te quería dar las gracias, Matías, porque hay un proyecto de ley que tiene media sanción del Senado para hacer el programa de cuidados paliativos, a lo que la Argentina se ha comprometido desde hace muchos años ante la Organización Mundial de la Salud, pero no son conocidos los cuidados, y como vos muy bien has dicho, los médicos no se forman en esto. Quisiera saber cuántos médicos de los que se reciben se van a dedicar a cuidados paliativos, o de los residentes. Si hay interés por los cuidados paliativos. Y yo tengo una foto chiquita, que es la de donde estamos nosotros, y en general genera muchísimo interés en los residentes. Te diría que siempre hay algún residente que en los últimos años termina quedándose con nosotros haciendo alguna formación. Me pasa que la oferta de formación es corta y solamente sea en las grandes ciudades. Claro. Hoy hay oferta de educación en nuestro país. Argentina es uno de los, si bien no llega mucha gente, es uno de los lugares que mejor forma en cuidados paliativos a Argentina y a Latinoamérica. Pero bueno, todavía se llega hasta donde se llega. Bueno, pero es muy bueno difundirlo y difundir cada vez más el tema de los cuidados paliativos, ¿no es cierto? Así como lo has difundido, porque estas imágenes que nos has mostrado nos renuevan muchísimo la esperanza de que el médico tiene una labor inmensa al lado del paciente, inmensa, el médico, la enfermera, todo el personal sanitario, realmente es maravilloso lo que un paciente puede recibir y vivir ese momento hasta que Dios le diga, te vas, te llevo. Realmente muchas gracias, Matías, muchas gracias por tu disponibilidad. Bueno, gracias a todos y disponible para siempre para lo que necesiten. Muchas gracias. Muchas gracias. Buenas noches a todos y nos Buenas despedimos. noches. Hasta la próxima. Hasta luego. Gracias. Hasta luego. Hasta luego, Fernanda.